Sociedades de Sueño, que en realidad es una federación de todas las sociedades de todos los países de Latinoamérica que ya tienen medicina del sueño, y aquí entra desde todo Sudamérica, Centroamérica, México. Estamos ahorita integrando a República Dominicana también, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, más todos los países de Sudamérica, y obviamente estamos trabajando duro también porque las sociedades o asociaciones de odontología y de medicina dental del sueño estén inmersas o incluidas dentro de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, y eso es algo en lo que estamos trabajando fuerte ahorita. Y deben sentirse incluidos porque los odontólogos son parte de este proceso en medicina integral del sueño, ¿verdad? Porque la medicina del sueño tiene que ser un proceso integral. Así que, más bien, muchas gracias por tu invitación, súper honrada de poder compartir con ustedes un poquito del tema que les traigo hoy, que son estudios del sueño con toda su diversidad y su interés en la práctica clínica. No, muy agradecido contigo. Ya sabes, este foro es tuyo y por medio de ti este foro es de la Flash. Cuando gusten podemos trabajar y hacer algo en conjunto de buena fe, con mucho corazón. Y te dejo, estoy al pendiente de aquí. Solo reconfirmar al foro preguntas, pueden escribirles en el chat, más se leerán al final. Favor de apagar sus micrófonos. De preferencia, yo sé que están hermosos doctores, pero también cierren su video. Sé que somos lindísimos, somos guapísimos, pero cierren su cámara, cierren sus micrófonos y yo les voy a estar aquí tratando de dar soporte aquí a la doctora. Doctora, tu auditorio, voy a estar aquí contigo. Muchas gracias de antemano y al final hacemos sesión de preguntas, ¿sale? Perfecto, Luis. Me vas avisando el tiempo porque me gusta hablar mucho y para no pasarme con el tiempo, ¿ok? Tenemos el tiempo del mundo. Ok, Generalmente una hora, como tú te sientas contenta, ¿sale? ok. Perfecto, listo. Muy bien. Vamos a ver. Creo que ya puedes compartir pantalla. Ajá. Ahí estamos, ¿cierto? Perfecto. Buenísimo. Ok. Bueno, la plática de hoy o la charla con la que voy a tratar de transmitirles algo hoy se llama Tecnología en Trastornos Respiratorios del Sueño. Y es cómo vamos a utilizar todos los tipos de estudios de sueño, los diferentes devices que existen o tipos de equipos para usarlos a nuestro favor en un adecuado diagnóstico en lo que es medicina del sueño. Muy bien, primero declaro que no tengo absolutamente ningún conflicto de interés, de tal forma que esté influida económicamente o de forma personal con lo que aquí les voy a hablar. El contenido de la plática va a ser dirigida prácticamente a hablarles rápidamente, porque no quiero detenerme mucho en esto, en los comienzos del análisis de todos los estudios del sueño, cómo son los estudios de sueño en la actualidad, los tipos de estudios que existen. Vamos a hablar un poquito sobre los Home Sleep Apnea Test, esos son sus siglas en inglés. Vamos a hablar sobre la polisomnografía y posteriormente hablaremos algunas conclusiones al respecto y trataré de evacuar las preguntas que ustedes tengan. En primer lugar, quiero decirles que el análisis del sueño inicia posterior al análisis del electroencefalograma. Esto empieza prácticamente desde los años 1840 aproximadamente hasta llegar a tener los primeros análisis electroencefalográficos obtenidos cerca de los años de 1940, ¿ok? Richard Caton y además Hans Berger, que se consideran, ambos son médicos, uno inglés y otro psiquiatra alemán, se consideran los padres de la electroencefalografía porque fueron quienes lograron inicialmente empezar con los registros electroencefalográficos, y es cuando entonces, junto con muchos pensadores y médicos de la época también, empezaron a observar de forma paralela cómo el sueño o las ondas rítmicas a nivel cerebral eran diferentes durante la vigilia que durante el sueño. Incluso se consideraba que el sueño era un proceso en el cual el cerebro estaba prácticamente dormido o con una actividad cerebral prácticamente nula. Y después de estudiar este tipo de oscilaciones es cuando se dan cuenta que en realidad el sueño es un proceso totalmente activo
en el cual lo que hacemos es perder contacto con nuestro medio ambiente. Esto va ocurriendo de forma paulatina conforme vamos avanzando en las etapas del sueño y profundizando en las diferentes etapas, se va perdiendo cada vez más contacto de la corteza cerebral con el medio externo. Sin embargo, la actividad eléctrica cerebral permanece y además de esto, se llega a la conclusión de que en la fase REM de sueño, en donde no tenemos tono muscular y prácticamente estamos inmóviles, que eso yo sé que ya ustedes lo han visto a través de los diferentes cursos con Luis o con los diferentes cursos que hayan recibido, pues en sueño REM prácticamente no tenemos tono muscular. Sin embargo, observaron que la actividad eléctrica de ese cerebro en fase REM era tan activa como en vigilia. De hecho, las ondas son muy similares y lo único que podemos encontrar característico de sueño REM es que el tono muscular está disminuido en los canales de electromiograma de mentón y a nivel tibial, y además que hay movimientos oculares rápidos. Por esto se le llama sueño MOR, ¿verdad? Y en inglés REM, que significa Rapid Eye Movement. Entonces, ellos empiezan a observar que además en un paciente dormido existen diferentes etapas o diferentes ondas cerebrales que caracterizan cada etapa. Yo sé que esto no lo van a poder leer porque de hecho es un extracto del documento original en donde en los años, en 1967, se crea por primera vez o se hace la primera reunión o la primera asociación de somnólogos o de personas que se encontraban estudiando el sueño con el fin de definir un estándar para el scoring o el estadiaje de las diferentes fases del sueño. E incluso podemos ver aquí, tal vez no lo pueden ver, pero dice William Dement, y William Dement se considera uno de los padres de la medicina del sueño y acaba de fallecer hace aproximadamente 22 días y es una gran pérdida para la medicina del sueño actual. ¿Quién era Cales y Richthofen? Okay. Cales era un psiquiatra de la Universidad de California y Richthofen de la Universidad de Illinois. Y estas dos personas son las que hacen el primer manual, que en este momento se encuentra vigente todavía, con respecto a el estadiaje de las diferentes etapas de sueño. Entonces, aquí podemos observar, ¿verdad? A gran escala cómo podemos ver, en primer lugar, ondas alfa de sueño, podemos ver ondas delta, típicas de fase N3, que son ondas mucho más lentas. Podemos observar complejos K de la fase N2. Incluso esta foto no necesariamente es la más adecuada para ver esto, pero también en en esta primera reunión que se genera en el 67 es en la cual se definen incluso dónde van a ponerse los electrodos para definir, por ejemplo, los diferentes estadios de sueño. Entre ellos mentón y lo que es electroencefalografía y además electrooculografía para ayudarnos a definir movimientos extraoculares durante la fase REM y la pérdida del tono muscular durante el sueño REM. Entonces aquí podemos ver cómo el electromiograma está mucho más ancho, lo podemos ver más sucio porque hay actividad muscular y vemos cómo va disminuyendo el tono muscular. Eso es prácticamente lo que buscamos hacer para poder estadiar sueño. Entonces, en realidad para estadiar sueño necesitamos electroencefalograma para poder ver las diferentes ondas cerebrales, necesitamos tener electromiografía y necesitamos tener electrooculograma para poder definir las entradas a sueño REM. Entonces, Richthofen y Cales son los que hacen por primera vez el manual de scoring en sueño, que es todavía en el que nos basamos actualmente. Imagínense si esto fue importante, que todavía los somnólogos nos basamos en esto para poder aprender a estadiar. Ok, posteriormente, la American Academy of Sleep Medicine, antes llamada la Asociación de Sleep Disorders, en 1997
define que existen diferentes tipos de estudios de sueño dependiendo de su profundidad o de su variabilidad. Entonces, se habla de parámetros para definir qué tipo de dispositivos se deben usar para diagnosticar apnea obstructiva del sueño. Entonces, primero vamos a encontrar que en la clasificación actual de estudios de sueño hablamos de estudios tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los estudios tipo 1 y tipo 2 siempre se van a referir a la polisomnografía completa. La diferencia es que en la tipo 1 se va a realizar con vigilancia directa de un tecnólogo en polisomnografía y normalmente en un sitio controlado, que hablaríamos de un laboratorio de sueño. Y la tipo 2 es la misma polisomnografía, pero portátil, sin vigilancia en la casa del paciente. El tipo 3 es ya un estudio al que nosotros comúnmente llamamos poligrafía ambulatoria, eso lo vamos a profundizar en un ratito. Hablamos de que deben tener al menos 4 canales, entre ellos esfuerzo respiratorio, un canal de flujo, un canal de frecuencia cardíaca y de saturación de oxígeno. Y los tipo 4 hablamos ya de estudios en los cuales tenemos un parámetro único o dual. Por ejemplo, me imagino que ustedes han escuchado hablar de la oximetría nocturna básica, que obviamente, como su nombre lo indica, oximetría solo vamos a tener el canal de saturación de oxígeno. O el oxyholter, que muchas veces, bueno, no sé en otros países, aquí en Costa Rica el oxyholter lo practican mucho los cardiólogos, en donde van a tener la posibilidad de observar arritmias y frecuencia cardíaca en relación también a saturación de oxígeno. Entonces, podemos ver cómo actualmente para la American Academy of Sleep Medicine, para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, prácticamente solo estos 3 tipos de estudios están avalados, de tal forma que los estudios de un parámetro único o dual, si bien es cierto, nos pueden dar una guía. Por ejemplo, para mí como somnóloga, si me llega un paciente que presenta, no sé, un promedio importante de saturaciones a lo largo de la noche, yo puedo pensar que existe la posibilidad de que tenga un trastorno obstructivo del sueño que genere esas desaturaciones periódicas, pero no lo puedo inferir, ¿ok? Y desgraciadamente con este tipo de estudios muchas veces inferimos que un paciente tiene apnea obstructiva del sueño, lo cual no es una práctica adecuada. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la polisomnografía. La polisomnografía, la nivel 1, la cual es monitoreada, es el estudio de sueño gold standard y es el estudio ideal para todos los trastornos del sueño en general que ameritan en alguna manera algún tipo de visualización de señales en este sentido. Podemos ver cómo la polisomnografía tiene una serie de accesorios y todos ellos son sumamente importantes. Por ejemplo, desde el hecho de aplicar el gel abrasivo o el NuPrep, bueno, no tiene que ser NuPrep, en este caso yo puse aquí una foto del NuPrep. El NuPrep es esa cremita que usamos para limpiar la zona, quitar la piel muerta, las células muertas para poder quedar con un tejido muy limpio. Posteriormente, utilizar una adecuada crema conductora. De igual forma, tenemos los sensores que en general vamos a tener que aplicar, como cuáles. La oximetría, y vemos aquí incluso que hay diferentes tamaños de oxímetros, ¿verdad? Si le pongo a un paciente que ocupa un oxímetro talla L, si le pongo un oxímetro mucho más pequeño se va a sentir sumamente incómodo. Por eso, normalmente en las clínicas de sueño debemos tener los 3 tamaños. Luego podemos observar cómo cuenta con la nasocánula, tanto con las entradas nasales como con la oral. Y podemos observar el termistor. Son 2 canales diferentes que utilizamos para evaluar la inspiración y la expiración. La diferencia es que en el termistor, por ejemplo,
se va a basar en la temperatura del aire. Por lo tanto, el aire inspirado va a ser más frío y el aire expirado va a ser más caliente. Luego, la nasocánula de presión, que es la que normalmente utilizamos en otros tipos de estudios o lo que más que conocemos, pues la nasocánula normalmente tiene que tener igual, ¿verdad? Entrada oral y entrada nasal en las polisomnografías. Luego podemos ver cómo hay diferentes tipos de bandas inductoras o inductivas, que son las que se ponen alrededor del tórax y abdomen, de tal forma que nos permitan medir de alguna forma el esfuerzo respiratorio del paciente. Y también nos ayudan a determinar si hay algunas alteraciones en la mecánica ventilatoria del paciente o discordancias en el movimiento tóraco-abdominal. Luego podemos ver cómo tenemos diferentes tipos de micrófonos de ronquido. Estos micrófonos se ponen generalmente en esta zona, no sé si pueden verme en el video, se pone normalmente acá donde se siente la vibración y el fin de ese sensor es básicamente observar ronquido, pero también si existe algún tipo de verbalización, pues no podemos escuchar el proceso de verbalización ahí o lo que el paciente está diciendo. Sin embargo, podemos notar que se va a artefactar o alterar la información que obtengamos de este canal. Luego, aquí lo que se ve es como una cabecita plástica con una gorrita que es con la que muchas veces tratamos de que los electrodos a nivel de cráneo no se muevan. Aquí podemos observar cómo hay diferentes electrodos, ¿verdad? Por ejemplo, estos electrodos son de oro. Tenemos también electrodos que tienden a ser de plata y los de oro normalmente son los que tienen mayor sensibilidad o los que nos van a dar un mejor o un canal más limpio de electroencefalografía. Luego tenemos que contar con electrodos desechables para lo que es electromiografía en piernas y también para lo que es el canal de electrocardiograma. En algunos países se utiliza el colodión para pegar de forma adecuada estos electrodos. Les puedo decir que cuando estuve en México hace muchos años, uno de los aspectos que más me llamaba la atención era que el colodión allá vale $25 una botella. En Costa Rica vale $250. Entonces, esto probablemente es porque solo hay un distribuidor para Costa Rica o Centroamérica y obviamente esto encarece demasiado el hecho de que una botella o un litro de colodión nos alcanza aproximadamente para 30 pacientes para polisomnografía. Luego, la acetona o el limpiador de colodión, porque el colodión normalmente es como, se va a pegar como un cemento de una forma muy importante a la piel y al cabello del paciente y tenemos que ayudarlo a que luego se pueda limpiar. Entonces, vemos cómo hay una serie de sensores que son los que se usan en polisomnografía. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una polisomnografía, sabemos que es un estudio fácilmente artefactable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener canales de cerebro. Voy a subir aquí un momentito esto porque no me deja ver. Podemos ver cómo hay canales de cerebro, canales de electroculograma, nasocánula y termistor, electromiograma de mentón, tenemos el sensor de ronquido, tenemos las bandas de abdomen y tórax, los sensores de canal de electrocardiograma, podemos tener el sensor de posición, vemos cómo tenemos los sensores de electromiograma tibial y el sensor de oximetría. Entonces, si nosotros vemos a un paciente así, pensaríamos que no se puede dar vuelta o que no se puede girar de medio lado. Aspecto que es incorrecto. O sea, un paciente que se encuentra en polisomnografía debe tener de tal forma fijados las diferentes variables que vamos a grabar, de tal forma que el paciente se pueda girar, dar vuelta y pueda tener un sueño bastante fisiológico, a pesar de que se encuentre tan monitoreado. Pero entonces, obviamente, cuando el paciente se mueve, puede zafarse el oxímetro, etcétera, cualquier cantidad de sensores pueden zafarse. Y es aquí donde les puedo decir que la polisomnografía, con mi experiencia clínica, que ya tengo 12 años de hacer estudios de sueño, les puedo decir que prácticamente no hago ninguna polisomnografía ambulatoria. ¿Por qué? Porque hay que repetirla más de 3 veces
para poder lograr censar lo que tenemos que censar. Es un registro de más de 8 horas. Imagínense a un paciente solo en la casa con esta cantidad de variables que pueden fallar. Entonces, normalmente cuando a un paciente hay que hacerle polisomnografía en casa, lo que hacemos es que el técnico duerme en la casa del paciente, pero nunca permitimos que el paciente duerma con el equipo de polisomnografía puesto, porque ya sabemos que esto definitivamente no va a funcionar. La polisomnografía es un procedimiento no invasivo, al paciente no le va a doler nada, podrá darle alergia al colodión o tal vez el Nuprep, que es la crema abrasiva, pero en realidad nunca vamos a tener un riesgo aumentado en este tipo de pacientes porque no estamos haciendo nada invasivo. Vamos obviamente a registrar todo lo que es la actividad cerebral con el fin de luego poder establecer varios aspectos. Por ejemplo, vamos a poder establecer si hay una actividad cerebral normal o anormal, si hay brotes de actividad electroencefalográfica epileptógena o no, si hay actividad irritativa, a pesar de que no estemos haciendo un electroencefalograma completo, pues los canales que tenemos de alguna forma nos permiten ver algunas alteraciones sin poder determinar claramente el sitio o el foco donde se está produciendo, pero por lo menos nos da una luz de que algo está funcionando mal o ocurriendo mal en el cerebro de este paciente. Luego, el otro fin de la actividad cerebral, como lo dije anteriormente, es definir las diferentes etapas del sueño para poder obtener posteriormente a lo que llamamos el hipnograma. Y el hipnograma es precisamente el gráfico que se nos genera tras estadiar absolutamente el sueño del paciente durante las horas de registro, de tal forma que podemos ver cómo fue la arquitectura del sueño de este paciente durante la noche. Luego, el otro fin, como lo dije antes también, es ver la frecuencia cardíaca, y aquí voy a detenerme un segundo. Lo que nosotros vamos a registrar es prácticamente un D2 largo, que es la derivada electrocardiográfica, que básicamente nos va a permitir ver solo algunas caras del corazón. El fin del D2 es básicamente ver frecuencia cardíaca y ver algunas alteraciones del ritmo, pero no vamos a poder ver claramente si algún paciente tiene isquemia, etcétera, a lo largo de la noche. Una vez nos ocurrió, ¿verdad? Un paciente hizo elevación del ST durante el estudio de sueño por un tromboembolismo pulmonar y posteriormente vimos cómo se impactó el paciente, pero precisamente fue porque esta cara del corazón, la que estábamos viendo a través del D2, era la que estábamos pudiendo observar. Si ese infarto hubiera ocurrido en la cara diafragmática del corazón, no lo hubiéramos podido visualizar. Entonces, eso sí lo quiero dar claro, básicamente para frecuencia cardíaca y alteraciones del mismo. Pero entonces aquí entran otros factores. El tecnólogo de polisomnografía tiene que estar al tanto de lo que es una taquicardia, de lo que es una taquicardia supraventricular, una fibrilación atrial, una fibrilación ventricular, debe tener claro lo que es un bloqueo, etcétera, porque todo esto puede ocurrirle al paciente, un bigeminismo, un trigeminismo, y este paciente, recordemos que esto mismo le hubiera podido ocurrir en casa, pero si ocurre bajo nuestro cuidado, está bajo nuestra responsabilidad. Entonces, les puedo decir que incluso en la clínica de sueño aquí en Costa Rica, obviamente nosotros estamos ligados a centros de emergencias médicas y todo, y de ambulancias, porque si observamos algo extraño durante la noche, hemos tenido, en realidad en muy pocas ocasiones, y esto sí lo quiero aclarar también, ¿verdad? Que eh, les puedo decir que en 12 años me ha ocurrido 2 veces que tengamos que trasladar a un paciente. Realmente ocurre poco, pero nuestro personal tiene que tener la capacidad de visualizar esos cambios de una frecuencia cardíaca normal a una normal, o de una alteración del ritmo que ponga en riesgo la vida del paciente. Luego, de igual forma, el flujo respiratorio, que vamos a poderlo medir a través de la oximetría, a través de las bandas de abdomen y tórax. Las bandas de abdomen y tórax son fácilmente artefactables, sobre todo en pacientes muy obesos, en donde el tejido adiposo no nos permite visualizar de forma adecuada el movimiento torácico y abdominal en la respiración.
De igual forma, obviamente el termistor y la nasocánula van a entrar dentro de estos sensores de flujos respiratorios. El tono muscular, que va a estar dado básicamente por el electromiograma a nivel tibial y el electromiograma de mentón, el ronquido a través del micrófono y verbalización. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en una polisomnografía? Buscamos definir cuál es el estado electrofisiológico y cardiorrespiratorio del paciente durante el sueño. Estas son las variables que vamos a observar básicamente. A diferencia de la poligrafía ambulatoria o el home sleep test apnea, que es básicamente lo cardiorrespiratorio, lo único que vamos a evaluar. Entonces, como podemos ver, la polisomnografía es un estudio muy completo. Obviamente, el hecho de hacerlo en un laboratorio de sueño va a generar que nuestros costos también se eleven de forma significativa. Vamos a tener que tener técnicos especializados en polisomnografía, gente capacitada en valorar los aspectos normales y anormales del paciente en caso de que tengamos que trasladar a este paciente a un servicio de emergencias, etcétera. Y obviamente todos estos apoyos, desde el solo hecho de tener un sitio específico donde hacer un estudio de sueño, el personal y todos los equipos de apoyo, pues obviamente se nos hace un estudio sumamente caro. La polisomnografía tiene aproximadamente 38 canales diferentes. Les puedo decir que aquí tengo varios, pero por ejemplo, aquí vemos electroencefalograma y electrooculograma con movimientos oculares. Podemos ver ronquido, podemos ver cómo el sensor térmico, ¿verdad? O el termistor va prácticamente paralelo a la nasocánula. Podemos ver cómo se ven diferentes todo lo que es abdomen y tórax en una polisomnografía. Podemos ver tanto en lo que es gráficamente como numéricamente los incrementos o las disminuciones de la oxigenación, que normalmente, como ustedes saben, ya es parte de los criterios diagnósticos que después de una hipopnea o una apnea venga un proceso de saturación. Luego podemos ver el himnograma, que el himnograma es algo que no vamos a ir viendo mientras estamos registrando una polisomnografía. El himnograma es algo que vemos cuando ya a nosotros nos llega un reporte. Y es muy importante que ustedes como odontólogos, si bien es cierto, no necesariamente se van a sentar a hacer todo este análisis, es importante que el odontólogo somnólogo tenga la capacidad de de poder definir, ¿verdad?, cómo ve el himnograma del paciente, porque con eso va a poder saber cómo está durmiendo este paciente o cómo dormía, por ejemplo, sin el dispositivo de avance mandibular y cómo cambia esa arquitectura del sueño, logrando, por ejemplo, profundizar en sueño N3 o fase REM al ponerse el dispositivo de avance mandibular, porque las alteraciones respiratorias modificaron o disminuyeron con el dispositivo de avance mandibular, por ejemplo. Entonces, podemos ver incluso cómo acá este flujo respiratorio, que debería ser así, redondito como este, pues acá lo vemos aplanado porque hay resistencia al flujo de la vía aérea superior, que también obviamente es algo que podemos observar claramente en la polisomnografía. Ver si hay apneas, hipopneas o resistencia aumentada de la vía aérea superior. Podemos ver cómo hay movimientos de tórax y abdomen. Vean cómo en este caso, de acá arriba vemos un aplanamiento del abdomen y el tórax, y aquí vemos en este paciente un abdomen y tórax con una movilidad normal, a pesar de que hay resistencia al flujo, ¿verdad? Luego podemos ver, por ejemplo, veamos en este espacio que estoy mostrando acá, la respiración típica del Cheyne-Stokes, en donde hay una ventilación increciendo y luego viene una apnea central, ¿ok? Y luego de nuevo el patrón increciendo y la apnea central. Entonces, conocer este patrón es sumamente importante porque normalmente lo vamos a encontrar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, o en pacientes que han tenido enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, con algunas alteraciones a nivel del núcleo respiratorio. Entonces, es muy importante que vean la importancia de que alguien que está a cargo de registrar un estudio de polisomnografía tenga la expertise en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este paciente está haciendo falla cardíaca
y obviamente ellos lo deben conocer. Y también si tenemos este tipo de respiración, pues normalmente le tenemos que dar un apoyo a nivel, por ejemplo, con un BiPAP y no un CPAP, o tenemos que darle ventilación con asisto-servoventilación y no otro tipo de ventilación. Entonces es importante tener en claro eso. Aquí vemos otro caso. Esto es normalmente lo que vemos en una polisomnografía completa. Cuando uno reporta una polisomnografía y la vemos en el monitor, prácticamente lo que vemos es electroencefalografía, que son estos 4 canales. Recordemos que para sueño no necesitamos poner todo el electroencefalograma, sino solo unos canales derechos y unos izquierdos. Vemos ojo derecho y ojo izquierdo, cada uno con su canal. Vemos el electromiograma de mentón, vemos electrocardiograma, vemos, por ejemplo, miograma de extremidades inferiores, canal de bronquido, termistor, nasocánula, tórax y abdomen, ¿verdad? Y saturación de oxígeno. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros vemos cuando estamos registrando una polisomnografía. Ok. Primero, entonces, tomar en cuenta que la polisomnografía es el estándar de oro, ¿verdad? Luego, que la American Academy of Sleep Medicine tiene un manual de scoring que podemos aprender y que además estandariza la forma en que nosotros hacemos el scoring de los estudios de sueño. Hay una situación muy particular que es esa diferencia interscorer. Por ejemplo, si yo reporto una polisomnografía o la reporta otra persona, obviamente la experiencia y el conocimiento que se tenga y la destreza va a hacer que haya una diferencia interscorer muy importante. Y hago otra aclaración, a veces venden equipos de polisomnografía en los cuales simplemente se nos dice, no se preocupe doctor, el equipo lo hace todo, incluso estadía solo. Por Dios, o sea, eso les puedo decir que para uno que es somnólogo, eso es como que yo les diga a ustedes que ponen no sé, los aparatos de los frenillos o de ortodoncia y que los dientes se van a mover solos, sin el conocimiento o la destreza o experiencia del ortodoncista, por ejemplo. Entonces, que a nosotros nos digan que un equipo hace un análisis solo es prácticamente ofensivo. ¿Por qué? Porque básicamente el análisis de esta polisomnografía va a salir un resultado determinado precisamente por esta experiencia, destreza y conocimiento. Un buen scoring va a tardar al menos de 7 a 10 horas, teniendo poca experiencia, ¿ok? O sea, pensando en alguien que está empezando a hacer estadiaje de polisomnografía, porque debemos primero tomar sueño, terminar las 8 horas de estadiaje en sueño y luego tomar canal por canal e ir haciendo el análisis de cada canal para poder al final tener un registro de todo el scoring o de todo el estadiaje que se hizo. Entonces, con mucha experiencia, les puedo decir que uno puede tardar unas de 3 a 5 horas, 3 horas en un paciente que no está complicado, 5 horas en un paciente complejo, que no tenga solo apnea del sueño, sino otro montón de variables. Y esto para mí también es muy valioso. ¿Por qué? Porque así como a ustedes, yo les puedo decir que uno a veces llega y abre la boca de un paciente. Ustedes saben que eso es una caja de Pandora. Nunca saben con la boca cerrada lo que se van a encontrar. Pero cuando ya el paciente abre la boca, ustedes van a encontrar una serie de aspectos que ustedes saben que tienen que intervenir en ese paciente. Y lo mismo ocurre con la polisomnografía. Cuando uno hace una polisomnografía, nunca sabe lo que se va a encontrar e incluso tenemos que tomar en cuenta que podemos encontrar hallazgos incidentales que no estábamos buscando y sin embargo aparecieron. Por ejemplo, actividad cerebral anormal, movimientos periódicos de las extremidades, trastornos del comportamiento del sueño REM, trastornos del movimiento, parasomnias, etcétera. Hasta algunos efectos secundarios farmacológicos, por ejemplo, de medicamentos que el paciente esté tomando. Obviamente esto a nosotros van a significar hallazgos incidentales. Entonces, no sé en sus países, me imagino que sí, pero por ejemplo,
Acá en Costa Rica nos pasa con algunas especialidades que dicen, ah, no, es que yo solo voy a ver lo respiratorio en una polisomnografía. Eso es como que si yo dijera, voy a hacer un ultrasonido de abdomen, pero solo puedo ver vesícula, ¿verdad? Cuando en el abdomen tenemos que tener la capacidad de observar absolutamente cada órgano y definir si hay alteraciones en cada uno de ellos. En una polisomnografía ocurre exactamente lo mismo. Yo no puedo ver solo lo respiratorio sin poder hacer una correlación clínica con todo lo demás. Entonces, esta capacidad para correlacionar, por ejemplo, la historia clínica, los patrones de sueño del paciente, enfermedades, medicamentos utilizados, etcétera, yo tengo que tener la capacidad de saber los antecedentes personales patológicos del paciente o los medicamentos que utiliza, etcétera, para poder hacer correlación con los hallazgos farmacológicos, polisomnográficos. Por ejemplo, los pacientes que tienen depresión o trastornos del ánimo, vamos a encontrar intrusión alfa en fase N3. Podemos encontrar incremento de los movimientos extraoculares en pacientes que usan antidepresivos tricíclicos o inhibidores de recaptura de serotonina. Podemos encontrar incremento de los movimientos oculares y de alfa en pacientes con fibromialgia. Podemos observar alteraciones de este tipo, o sea, microdespertares secundarios a bruxismo. Entonces, es muy importante saber que en la polisomnografía podemos encontrarnos absolutamente de todo y esto tenemos que saber cómo hacer esta correlación clínica. Ok, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso básicamente va a ser de la siguiente forma, un registro y una grabación. Obviamente este registro y grabación según los estándares de la American Academy deben ser al menos 8 horas de registro con un mínimo de 4 horas de sueño para poder considerarlo herramienta diagnóstica. Entonces, obviamente vamos a saber cuánto durmió el paciente hasta que ya hacemos el análisis a nivel de la polisomnografía y hacemos el scoring de las fases de sueño para poder saber si ese estudio tuvo las 4 horas de sueño requeridas o no. El técnico en polisomnografía, tanto el 1 como el 2, y a esto voy, hay dos tipos de técnicos en polisomnografía. El técnico 1 normalmente solo registra y el técnico 2 también tiene la capacidad o el conocimiento para ayudar en el scoring. Entonces, lo más básico es saber registrar y grabar una polisomnografía y ya luego el scoring normalmente lo hace el técnico 2 más el médico especialista en medicina del sueño. Y luego la unidad diagnóstica, las decisiones y las recomendaciones debe hacerla el médico especialista en medicina del sueño basado en los hallazgos de la polisomnografía. Ok, vamos a hablar un poquito sobre los tipo 3. Obviamente ya dijimos que el tipo 1 y tipo 2 son polisomnografías, ya sean atendidas o no atendidas. Y entonces nos vamos a dirigir al tipo 3, que son los Home Sleep Apnea Test. También llamados, les puedo decir que también se llaman Out of Center Devices, o sea, fuera del centro, ¿verdad? O monitoreo portátil. Nosotros aquí en Costa Rica normalmente les llamamos poligrafías o poligrafía cardiorrespiratoria, pero en otros lugares del mundo los van a encontrar bajo estos términos. Surgen por una necesidad, por costo y acceso. Para muchos pacientes pagar, no sé, $900 por una polisomnografía es un costo sumamente elevado y pagar por una poligrafía que normalmente tiene un costo entre los $200 y $300, pues es mucho más accesible. Y por otro lado, debemos tomar en cuenta también que esto se presta para conflicto de intereses porque muchas de las empresas que tienen equipos de ventilación como CPAP, BiPAPs, etcétera, incluso le regalan a los pacientes los estudios de monitoreo portátil con tal de luego venderles el CPAP y el BiPAP. Obviamente esto es una práctica que para nosotros no es adecuada, ¿verdad? Porque los home sleep obviamente deben tener también sus indicaciones, las cuales vamos a hablar ahorita.
Debemos tomar en cuenta que cada device o cada equipo tiene su software y no necesariamente esos softwares están en regla con los criterios diagnósticos, aunque la mayoría sí lo hacen. Luego, pueden haber diferentes criterios para hipopneas. Por ejemplo, tenemos equipos que solo usan nasocánula y, por ejemplo, sabemos que para hipopneas es mucho más sensible el termistor. Entonces, estamos dejando por fuera incluso el canal que es más sensible para este tipo de trastorno respiratorio. Luego, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Si solo un sensor, por ejemplo, el termistor o la nasocánula es suficiente para diagnosticar apnea obstructiva del sueño, cuando sabemos que uno es más sensible para apneas y el otro es más sensible para resistencia al flujo e hipopneas. Entonces, debemos tomar en cuenta que muchos de estos estudios solo cuentan con una de las dos variables, por lo tanto, sabemos que puede haber un subdiagnóstico. Luego, muchos de estos equipos no usan ni siquiera bandas de esfuerzo respiratorio de tórax y abdomen, sino que lo que usan es softwares que permiten dilucidar, ¿verdad? De una forma u otra la inductancia o la, el esfuerzo respiratorio que el paciente está haciendo. Algunos de estos equipos tienen tanometría arterial, eh, más oximetría, otros solo tienen oximetría. Entonces, en realidad, ¿cuál es la evidencia diagnóstica de que los out-of-center devices son adecuados para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Veamos incluso cómo el WatchPad, que es un device que vieras que es bonito, pero también de una u otra forma utiliza todas las variables que tiene siendo un home sleep para, digamos que inferir las etapas de sueño del paciente. Algo parecido a lo que hacen estas aplicaciones que usamos con el reloj o con el iWatch, en donde prácticamente en muchas de estas aplicaciones le dicen a nuestros pacientes o a nosotros mismos cómo estamos durmiendo y cuándo estamos entrando a sueño profundo. Es algo parecido a lo que hace el WatchPad, o sea, básicamente basado en lo que es tanometría arterial periférica. Por eso dice PAD aquí al final, tanometría arterial periférica. O sea, lo que hace es unir la oximetría y la frecuencia cardíaca para inferir los estadios de sueño y pues yo no soy quien para decir que no es real, pero sí les puedo decir que jamás van a tener la misma validez que una polisomnografía en lo que es estadiaje de sueño. Ahora, podemos ver cómo el WatchPad, por ejemplo, fue muy sensible, ¿verdad? O sea, tiene una alta capacidad para definir los pacientes que verdaderamente están positivos. Y voy a hacer una aclaración. La mayoría de los home sleep test son muy sensibles para pacientes con una predicción muy alta. O sea, pacientes que por escala de Berlin hayan salido sumamente alta o por la escala de Stokes-Bank hayan salido altos. Aquellos pacientes que no nos parecen tan claros, que no tienen toda la sintomatología de apnea del sueño, no necesariamente van a salir positivos en la poligrafía o en los home sleep test. Entonces, debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Que, este es otro tema. Los home sleep test normalmente vienen automatizados para darnos un análisis rápido, directo a través del software. Y les puedo decir que muchos otros tienen la posibilidad de que nosotros podamos editar esos eventos. Entonces, se hizo un estudio en el cual, incluso haciendo home sleep test, pero con análisis automatizado y con análisis manual, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo el 13% de estos pacientes recibieron falsos negativos de diagnóstico de apnea del sueño después de haber hecho el scoring manual. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los home sleep tienen digamos que
sobrediagnostican, ¿verdad? Muchos pacientes o vamos a tener, digamos que no muy claros los criterios cuando se hace el registro y se pide el análisis automático y posteriormente se hace el análisis manual, muchos de los eventos marcados automáticamente se subestiman a través del scoring manual. Y por otro lado, muchos de estos pacientes, el 21%, cambió la severidad de la apnea del sueño después de hacer el análisis manual, ¿ok? ¿Qué significa? Que precisamente con esa sobreestimación a veces de eventos, obviamente también la severidad va a cambiar. ¿Por qué es importante esto? Porque para ustedes como odontólogos, lo que siempre se les dice o lo que ustedes siempre leen o la literatura o los diferentes estudios de los cuales ustedes se informan, obviamente siempre dicen que el dispositivo de avance mandibular normalmente no va a funcionar para pacientes severos. Pero entonces, vean cómo este simple cambio de hacer el análisis manual a automático, a ustedes puede pasarles un paciente de severo a moderado y ya ser tratable por dispositivo de avance mandibular también y no únicamente por presión aérea positiva. Muy bien, entonces podemos ver cómo el home sleep, ¿verdad? Va a tener, digamos que comparando, vean que aquí hay incluso, no sé si pueden, alguien tiene el micrófono abierto. Podemos ver cómo en el home sleep test de diferentes marcas, incluso un análisis de diferentes marcas, ¿verdad? Se define que tienen una sensibilidad alta. ¿Qué significa esto? Que para aquel paciente que está realmente sintomático, con hipersomnia diurna excesiva, cuello ancho y corto, ojalá un paciente hipertenso, mayor de 50 años, con apneas presenciadas, obviamente es un paciente cuyo estudio de home sleep va a salir positivo siempre. El problema es en los pacientes que no tenemos tan claros. En estos pacientes que realmente no tenemos claros, el home sleep puede de una u otra forma subdiagnosticar la patología o la presencia de trastorno respiratorio del sueño. Hay otro aspecto importantísimo que para mí tal vez es lo más valioso de todo lo que tiene que ver con poligrafía y polisomnografía. Cuando yo tengo un equipo en el cual tengo la posibilidad de definir cuánto realmente durmió un paciente de forma objetiva, por ejemplo, a través de los canales electroencefalográficos para ver sueño, entonces, si yo tengo un número de apneas o de hipopneas, cuando yo lo divido por el número, por el tiempo total de sueño en horas, no es lo mismo que dividirlo por el tiempo total de registro, que es lo que me va a aportar a mí un home sleep test. ¿Por qué? Porque si yo tengo X cantidad de apneas divididas, por ejemplo, solo en 5 horas de sueño, que es lo que realmente durmió el paciente, versus esa misma cantidad de apneas e hipopneas, pero en un tiempo total de registro de 8 horas, obviamente el índice de apneas me va a cambiar. Entonces, cuando yo divido la cantidad de eventos por el tiempo total de sueño, va a aumentarme la severidad de este paciente en cuanto al índice de apnea e hipopnea. Si lo divido entre el tiempo total de registro, el índice de apneas de inmediato se me va a disminuir. Esto es uno de los aspectos más importantes a mi criterio cuando definimos si un paciente está leve, moderado o severo, ¿verdad? Si el tiempo total de registro o el tiempo total de sueño fue el que estuvo presente. Y obviamente en los home sleep nunca tenemos tiempo total de sueño. Otro aspecto importante acá es, si yo tengo entonces un paciente que tiene insomnio, que tiene dificultades para conciliar y mantener el sueño, no es un paciente al que yo le deba enviar un home sleep test, porque este tiempo de registro no necesariamente va a ser tiempo total de sueño. Entonces, otro criterio para enviar yo un home sleep test debería ser que tengamos a un paciente que normalmente duerme bien, que sea un paciente que no tiene múltiples despertares
a lo largo de la noche o con periodos largos de vigilia después de iniciado el sueño. Ok, hay un sistema de categorización que se llama el Scopper. Este sistema de categorización es el que le da a los equipos de poligrafía ambulatoria, digamos que validez. La S significa sleep, la C cardiovascular, la O oximetry, position, effort y respiratory. Como podemos ver, los diferentes equipos van a tener diferentes niveles en cuanto a la categorización del sistema. De tal forma que un equipo S1, un sueño, significa un equipo que registra al menos 3 canales de electroencefalografía. Y se los reporto aquí porque definitivamente hay polígrafos que sí reportan algo de sueño, que tienen canales de sueño. Luego, en la parte cardiovascular, el C1 va a ser aquel equipo que tiene más de un canal de electrocardiografía para definir eventos. Luego, en oximetría, ¿verdad? Va a ser aquel equipo que tenga posibilidad de medir la oximetría en la oreja o en el dedo. Algunos tienen posición, que es por video, y otros solo porque lo podemos ver visualmente a través de un sensor que tenga sensor de posición. Entonces vemos como el P1 siempre va a ser por video y el P2 es a través de una banda que nos va a definir la posición del paciente. El esfuerzo, los E1 van a ser aquellos que tengan dos bandas. Y luego los respiratory 1 son aquellos que tienen termistor y nasocánula. Entonces podemos ver cómo hay una serie de equipos que pueden tener, o sea, pueden ser un S4, o sea, que no miden sueño, pero pueden tener, por ejemplo, C1 en la parte cardiovascular y pueden tener un O1 y no tener posición, pero tener un E1. Entonces, los diferentes equipos, básicamente lo que tenemos que ver es, según la categorización del sistema Scopper, ¿verdad? Si son equipos que van a ser funcionales o no, porque obviamente tenemos equipos que son sumamente baratos en el mercado y equipos que van a ser mucho más caros. Aquí lo marco en colores para que sea más fácil la visualización. Por ejemplo, podemos ver, imagínense, todas estas marcas existen de polígrafos y obviamente yo no he tenido la oportunidad de trabajar con todos, pero sí con 4 de ellos. Y vean cómo la mayoría, ¿qué es lo que no les falta a la mayoría? ¿Verdad? Todos tienen oximetría. Y al ser 1 significa que está en la categorización 1 del Scopper, ¿verdad? Perdón. Luego podemos ver cómo algunos tienen sensor de posición. No todos tienen sensor de posición, ¿verdad? Luego podemos ver cómo algunos tienen posibilidad de ver corazón de alguna forma, ya sea como electrocardiografía directamente o a través de, por ejemplo, tanometría arterial, que son la mayoría, ¿verdad? Podemos ver cómo algunos tienen esfuerzo torácico, otros no, y abdomen, y podemos ver cómo algunos otros, si cuentan con los 2 canales, vean que solo este equipo, que se llama el Siesta, básicamente tiene termistor y nasocánula. Los demás tienen normalmente únicamente nasocánula, ¿ok? Y esto básicamente se los quise ponérselos acá porque es una forma sencilla de ver cuáles son los equipos que normalmente tienen de todo. Les puedo decir que el Embleta, a mi criterio, y el Watchpad son de los equipos que tienen como más completo todo. Y eso que les puedo decir que trabajé en algún momento con Embleta Gold, que era el que tenía aquí en Costa Rica. No tengo ningún interés especial en Embleta, ni mucho menos, pero Embleta básicamente vean que tiene oximetría, tiene posición, tiene esfuerzo torácico, les puedo decir que tiene solo nasocánula, tiene la capacidad de ver sueño, aunque aquí no lo ponen porque no pusieron en el Gold sí tiene canales de sueño, básicamente 2 nada más, ¿ok? Pero digamos que tiene esa posibilidad. El problema con el Embleta Gold es que yo tengo que elegir entre si voy a ver electrocardiografía o electroencefalografía.
no puedo usar ambos canales a la vez. Entonces, obviamente, uno siempre prefiere en una poligrafía tener el canal de electrocardiografía y no utilizar el canal de sueño, porque básicamente estas dos variables tienen que ser utilizadas en electrocardio. Entonces, incluso vean que ese que trae los canales, no es tan completo como para que podamos tenerlos todos en el mismo registro del paciente, porque básicamente sería una polisomnografía muy ambulatoria, ¿verdad? Y obviamente esto no se logra. Entonces, podemos decir que lo mínimo que necesitamos para tener un 98% de sensibilidad en el diagnóstico de nuestros pacientes en los equipos simplificados o home sleep test es básicamente no tener sueño, ¿verdad? No necesariamente tener sueño, pero tener por lo menos una medida de electrocardiografía, oximetría de dedo o de orejita, luego algún sensor de posición. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de nuestros roncadores son roncadores de posición supina únicamente y no posición de cúbito lateral. Entonces la posición es de suma importancia. De igual forma, muchos de los eventos respiratorios obstructivos, tanto apneas como hipopneas, van a ser muy dependientes de la posición. Entonces este sensor es de suma importancia. Luego, el esfuerzo respiratorio, vean que incluso no se pide que sean ni ribs, o sea, que sean belts o bandas, sino que al menos haya una forma de estudiar ese esfuerzo respiratorio, ¿verdad? Y luego, normalmente antes de solo el termistor y la presión de la socánula, al menos un termistor, ¿ok? Entonces, con esto básico que tengamos, nosotros podríamos tener un 98% de sensibilidad en los pacientes altamente sugestivos. Y vimos que esta especificidad baja un 40% en los pacientes que no son tan sugestivos. Ok. Bueno, esto es básicamente lo mismo que les acabo de decir. Entonces, al menos un termistor más bandas de esfuerzo o alguna forma de medir esfuerzo torácico o nasocánula y bandas de esfuerzo torácico. Vamos a ver. Por otro lado, podemos, esto lo quise poner aquí porque está libre. Si ustedes ingresan a la página de Sleep Medicine o de American Academy of Sleep Medicine, van a encontrar esta guía práctica, es el guideline para el diagnóstico. Perdón, doctora, perdimos tu micrófono, si puedes conectar de nuevo. Sí, ya, listo. Ok, estas guías están libres para que las puedan conseguir y bajar y poder leerlas claramente ustedes, ¿verdad? Con respecto a lo que está recomendándose ahorita y qué es lo que está vigente para todo lo que son para todo lo que es el diagnóstico de pacientes con apnea obstructiva del sueño. Muy bien. Las recomendaciones principales de la American Academy, entonces las voy a resumir de la siguiente manera. Dice, no se recomiendan los algoritmos predictivos ni los cuestionarios para poder hacer un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. ¿Ok? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, les puedo decir que a mí me han llegado pacientes que me dicen, es que tengo apnea del sueño. Y yo, ok. ¿Y hace cuánto se le diagnosticó? No, es que me dijo un doctor, pero entonces nunca se le había hecho ni siquiera un home sleep test al paciente ni tiene una polisomnografía. O sea, básicamente no podemos hacer diagnóstico de apnea obstructiva del sueño únicamente preguntándole al paciente. Por otro lado, se recomiendan tanto la polisomnografía o el home sleep test, pero con un equipo adecuado, que tecnológicamente sea adecuado, y obviamente en pacientes que tienen alto riesgo de tener apnea del sueño moderada o severa. En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un home sleep test que es negativo, pero que se considera que es inconcluso o que técnicamente fue inadecuado, entonces se debe realizar una polisomnografía. Acá hay que tener algún cuidado porque para que un home sleep test se considere un buen registro, no debe tener menos de
8 horas de registro. Y además, muchos de los equipos nos dan a nosotros la información de cuánto tiempo o cuánto porcentaje del tiempo tuvieron sensibilidad o estuvieron los electrodos adecuadamente posicionados o recibiendo señal. Entonces, nosotros ahí podríamos definir cuál cuál estudio está técnicamente bien adquirido o registrado. Luego, en pacientes que tienen enfermedades cardiorrespiratorias o, por ejemplo, enfermedades neuromusculares, o pacientes que pueden tener hipoventilación por obesidad o tratamiento crónico con opioides u otro tipo de medicaciones para el insomnio, son pacientes que, e historia de stroke, o sea, de infarto, ya sea cerebral o a nivel miocárdico, son pacientes que lo que se recomienda es la polisomnografía en vez de la poligrafía ambulatoria. Luego también se recomienda tratar de hacer split nights, ¿verdad? O estudios de noche dividida, en lugar de una noche completa de diagnóstico y una noche completa luego de titulación. Esto con el fin de disminuirle costos al paciente, pero vean que es una recomendación que es débil, ¿verdad? Hay simplemente clínicas de sueño en donde prefieren hacer el estudio de diagnóstico completo una noche y luego el estudio de titulación completo otra noche. Entonces, esto básicamente lo va a definir la clínica de acuerdo a lo que considere el médico somnólogo a cargo. O también otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que esto nos lo va a definir el paciente. Si es un paciente que está en una condición muy delicada, que tenemos una apnea obstructiva del sueño severa desde el primer momento de la noche, es un paciente que probablemente sí se va a beneficiar de un estudio de noche dividida. Para los que no saben qué es estudio de noche dividida, hablamos de un estudio que prácticamente se va a dividir en dos en el mismo registro. En la primera mitad de la noche vamos a ver la patología en todo su esplendor, valorando todos los aspectos en relación a esto, desde la parte electroencefalográfica, alertamientos, despertares, oxigenación, apneas, hipopneas, resistencia al flujo, movimientos periódicos de extremidades y todo en relación a los despertares respiratorios. Y en la segunda mitad de la noche vamos a corregir a través de presión aérea positiva, por ejemplo, esta patología. Aquí quiero meter como la cuchara en otro aspecto. Les puedo decir que las split nights a veces las hacemos con pacientes sin el dispositivo de avance mandibular y con el dispositivo de avance mandibular, con el fin precisamente de ver cuál es el efecto de ese dispositivo en la segunda mitad de la noche. O muchas veces tenemos una poligrafía o un home sleep test inicial de un paciente y luego le hacemos una poligrafía también, pero con el dispositivo de avance mandibular puesto. A esto le llamamos estudios de titulación también de dispositivo de avance mandibular. ¿Por qué? Porque así como pensamos que vamos a ayudar al paciente poniéndole un dispositivo de avance mandibular, pues debemos también objetivizar este efecto en nuestra práctica clínica. O sea, en cuanto estamos ayudándole al paciente a disminuir ese ronquido, esa resistencia aumentada de la vía aérea superior, ese índice de apnea e hipopnea y en la calidad de sueño al ponerle el dispositivo de avance mandibular. Y como último punto, la American Academy sugiere que cuando una polisomnografía es negativa, si el paciente sigue sospechándose la apnea obstructiva del sueño, se debe recomendar una segunda polisomnografía. Ok, el técnico recordar que el éxito de hacer un adecuado home sleep test a una adecuada polisomnografía es tener una capacidad técnica adecuada, o sea, que la persona que está a cargo de cuidar a este paciente sea una persona capacitada y que sea una persona que esté instruida en este tipo de estudios, sobre todo porque hay decisiones que va a tener que tomar a lo largo de la noche. Y además, obviamente, tomar en cuenta cuáles son los sensores que se requieren según la American Academy para hacer un adecuado home sleep test. Ok, ya para terminar, prácticamente quería mencionarles el algoritmo
que está en las guías clínicas, en donde, por ejemplo, si tenemos un paciente con sospecha de apnea del sueño, pues básicamente debemos tomar en cuenta si tiene signos y síntomas. Sabemos que hay síntomas diurnos y síntomas nocturnos de apnea del sueño. Los síntomas nocturnos son los que todos conocemos, desde ronquido, despertares asfícticos, apneas observadas que son altamente predictivas, que normalmente quien nos va a decir de esto es el familiar del paciente, quien lo observa dormir. Luego podemos hablar de reflujo, de resequedad oral, aspecto que también para ustedes es muy importante porque me imagino que debe afectar en algo la salud oral de los pacientes también, el hecho de ser respiradores orales, ¿verdad? Por otro lado, debemos tomar en cuenta somnolencia a lo largo del día, que ya hablamos directamente de síntomas diurnos, alteraciones de la memoria a corto plazo, irritabilidad, trastornos del ánimo, que normalmente es lo que van a presentar estos pacientes. Se me olvidaba mencionar que la nicturia normalmente la pasamos por alto, no la preguntamos, y la nicturia, que es la cantidad de veces que un paciente ocupa ir al baño a miccionar, pues para nosotros es muy significativo, porque normalmente por ritmo circadiano no debería producirse diuresis durante la noche o durante el sueño, pero en pacientes que tienen hipoxemia o alteraciones en la oxigenación de forma periódica, son pacientes que van a tener a nivel atrial liberación de factor natriurético atrial, provocando mayor producción de orina y por lo tanto el paciente va a tener que ir a orinar varias veces. Y muchas veces pensamos que esto es prostatismo o alteraciones de este tipo y mucho cuidado con esto porque la nicturia también es un síntoma muy frecuente de apnea obstructiva del sueño y en pacientes que ya tienen prácticamente una alteración en el aspecto de ventilación muy importante. Luego, ok, tomar en cuenta, ok, este paciente tiene además algún otro tipo de patología, ya sea cardiopulmonar o alguna enfermedad neuromuscular o es sumamente obeso, ha tenido enfermedades, por ejemplo, a nivel de infarto agudo al miocardio, infarto cerebral, tiene insomnio. Todo esto debemos tomarlo en cuenta para tomar nosotros la decisión si es un paciente para polisomnografía o para poligrafía o home sleep test. Entonces, supongamos que es un paciente para, si es un paciente que tiene estas alteraciones, pues obviamente es un paciente más para polisomnografía. Si no lo tiene, es un paciente que si tiene mucha sintomatología de apnea del sueño, debe ser dirigido a un home sleep test. Y si sale, por ejemplo, si este paciente sale positivo, pues iniciamos tratamiento de apnea del sueño, que les puedo decir que aquí es donde el dispositivo de avance mandibular viene a ser uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no se logran acoplar a presión aérea positiva, muchos de ellos son pacientes jóvenes que no se ven durmiendo con un dispositivo de presión aérea positiva, entonces, o tenemos retracción mandibular, etcétera. Entonces, son pacientes que perfectamente se les puede recomendar de primera opción o primera entrada un dispositivo de avance mandibular, ¿verdad? Y obviamente tenemos que tomar en cuenta que ustedes como odontólogos, somnólogos, tienen que ir dirigidos al bienestar del paciente. Ok, este paciente es demasiado complejo para manejarlo con un dispositivo de avance mandibular. Creo yo que es un paciente que tiene otras alteraciones respiratorias o un EPOC, por ejemplo, ¿verdad? O sea, enfisema pulmonar, bronquitis crónica o una hipertensión pulmonar, etcétera. Entonces son pacientes que ya se van a ver más beneficiados de presión aérea positiva no invasiva. Y por otro lado, tomar en cuenta que, por ejemplo, ustedes decidieron ponerle un dispositivo de avance mandibular. Ok, perfecto. Pero entonces viene la otra parte, que es la parte de la responsabilidad. Entonces voy a evaluar a ese paciente si logramos llegar a las metas de ventilación con ese paciente con el dispositivo de avance mandibular. O sea, mejoró la oximetría de este paciente durante la noche con el uso del dispositivo. Mejoró la sintomatología nocturna, la sintomatología diurna, la hipersomnia. ¿Verdad? Todos estos son aspectos que debemos tomar en cuenta para nosotros saber si tenemos bien tratado a un paciente con dispositivo de avance o si debemos mejor ventilarlo. Si al final tenemos un paciente que
que no salió positivo, pues entonces debemos tomar en cuenta si necesitamos reevaluar a ese paciente, pero ya por una polisomnografía. Recordemos que los home sleep test muchas veces pueden salir negativos en pacientes leves o moderados y son pacientes que de igual forma tenemos que tratar. Entonces, la gran pregunta, el tipo de estudio, ¿verdad? ¿De qué o de quién va a depender? Ok, esto para mí es muy significativo también porque a veces le ofrecemos al paciente solo lo que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo un polígrafo, entonces, sin importar si ese paciente tiene alguna condición de otro tipo, le voy a mandar el polígrafo porque es lo que yo tengo. Pero debemos ser responsables en eso y muchas veces no queremos acarrear con los costos y sobre todo ustedes como odontólogos, o sea, no necesariamente ustedes como odontólogos tienen que tener todo el equipo para hacer polisomnografías o poligrafías. Y es aquí donde el trabajo en equipo es sumamente necesario, ¿verdad? Ustedes de la mano del somnólogo y el somnólogo de la mano de ustedes para poder darle tratamiento a los pacientes que requieren dispositivo de avance mandibular. Entonces, no es una competencia, ¿verdad? Y en eso quiero ser muy enfática. A veces tendemos a ser muy individualistas y a competir el somnólogo con el odontólogo con el somnólogo, e incluso el cirujano con el somnólogo, porque es mejor operar al paciente antes de ponerle un dispositivo de avance mandibular o antes de ponerle presión aérea positiva. Y es aquí donde nuestras competencias tienen que ser sumamente éticas, en donde debemos contemplar que el paciente está primero y debemos indicarle al paciente lo que el paciente requiere, no lo que a mí por ocurrencia, valga la redundancia, se me ocurre ponerle al paciente, sino que debo saber qué es lo que está más indicado para cada paciente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la atención. No sé, abro el espacio para preguntas, por si alguno tiene preguntas. Luis. Hola, doctor, aquí, no te abandono. Ajá. Estoy contigo. Primero que nada, se me hace una excelente charla aquí en el espacio donde compartimos. La mayoría son odontólogos, pero también hay varios de otras especialidades en los cuales siempre les reforzamos a nuestros colegas odontólogos el trabajo en equipo, ¿no? De lo importante que es, y es más común dentro de las cuestiones que no son comunes, encontrarte otorrinos calificados que médicos somnólogos. Tú eres odontólogo, si en su ciudad hay un somnólogo y quieres prepararte, estás entrenado, te estás entrenando, agárrate del somnólogo, mano, y si tienes también un buen otorrino, son los socios clave. El punto es de que son tan escasos los médicos somnólogos, Lili, que por eso el mensaje es, si en Costa Rica estás tú, los de San José, agárrate, mano. O sea, agárrate de Lili, agárrate de un buen otorrino que está entrenado en sueño, y para adelante, porque es el equipo. No quiere decir que el maxilofacial no lo sea, no quiere decir que el ortopedista no lo sea, no quiere decir que el neumólogo o el neurólogo no lo sean, pero nosotros cuando viajamos a diferentes ciudades de México a dar curso, pues vienen de gente de doctores de ciudades muy pequeñas, donde nos dicen, doctor, es que en Caborca, Sonora, no hay polisomnógrafo. Ahí tú qué recomiendas, dentro de la realidad, pues sí, estaría bien padre irnos con el doctor, con un médico somnólogo que tenga su gabinete de sueño y podemos contar que las poligrafías tipo 1, tipo 2 van con ustedes, listo. Pero ellos siempre me preguntan, y tal vez aquí debe haber alguno, que me diga, doctor, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Y pues les digo, dentro de los recursos y capacidades que tenemos, ¿qué recomendarías? Ok, bueno, número uno, no podemos apneizar, y así lo digo claramente, no todo es apnea del sueño, ¿verdad? Claro. No todos los trastornos del sueño son apnea del sueño. Entonces, esto, si bien es cierto, la apnea del sueño y el insomnio son las patologías de sueño más frecuentes o por las que la gente la consulta más, pues debemos tomar en cuenta que al final no toda hipersomnia o no toda somnolencia diurna excesiva es secundaria a ronquido o a apnea del sueño. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez prepararse mucho en la parte clínica, en todo lo que son los síntomas que son altamente predictivos, en conocer, digamos, para poder tamizar ellos de alguna forma, aunque sea de forma clínica,
a ese paciente, ¿verdad? Si es un paciente altamente sugestivo, pues obviamente con un home sleep test vamos a estar bien. El problema es si ese paciente altamente sugestivo me sale negativo, porque entonces o debemos repetir la poligrafía o el home sleep test, o debemos buscar cuál es la otra causa por la cual ese paciente, por ejemplo, tiene hipersomnia, tiene un montón de fragmentación del sueño a lo largo de la noche, o se despierta múltiples veces, pero ya sabemos probablemente que no es algo respiratorio. Y a veces repetirlo también porque tenemos que preguntarle al paciente, ok, si ya le hicimos el estudio de sueño o la poligrafía, ¿cómo durmió? ¿Cómo durmió usted? ¿Usted siente que durmió bien? Hay pacientes que te reportan que no durmieron nada en toda la noche. Entonces, ¿cómo van a ser confiables esos resultados? Entonces, siempre deben tomar en cuenta que la poligrafía debe tratar de registrarse en un ambiente que sea muy controlado para el paciente, pedirle que esa noche duerma solo, que nadie lo despierte porque está roncando, o sea, más bien ocupamos ver la patología en su máxima expresión y no alguien que esté despertando al paciente para que se quede callado y no ronque, ¿verdad? Debemos pedirle al paciente, incluso que si no durmió bien, que nos avise para repetirlo. Si no tenemos nada ante un paciente con apnea del sueño, pues es mejor hacerle un home sleep test que no hacerle nada, ¿cierto? Pero sí quiero aclarar que lo idóneo es tener un equipo completo de trabajo Claro. en donde se puedan hacer estudios que se adapten al paciente y Claro. no que adaptemos al paciente al tipo de estudio que tengo Sí, sí, únicamente. sí, claro, y fue tu último slide, pero sí es muy común que esos doctores de ciudades chiquitas Ajá. se vean frenados porque dicen, no, ni para qué me pongo a moverle a estudiar o a hacer algo o a meterme en esto, si, pues sí, es más probable que haya un home sleep test en esa ciudad a que haya un polígrafo, ¿no? Y aún así no son ni Así es. pueblitos, son ciudades medianitas, ¿eh? Entonces, Ajá, gracias ajá. a Dios ya se van instalando gabinetes de sueño en otras ciudades un poquito medianitas, pero aún así, qué bueno que lo dices tú, ¿no? Lo ideal y subrayando es que haya un polígrafo, pero si al final de cuentas hay un home sleep, como dices tú, de eso a nada, bueno, vamos a trabajar con eso, pero sabes cuáles son sus limitantes, ¿no? Porque también no todos los pacientes pueden trasladarse a una ciudad donde se pueda hacer una poligrafía, ¿no? Sí, y para ustedes como odontólogos es muy importante. ¿Por qué? Porque, ok, yo puedo estar subestimando que el paciente tiene una apnea severa o moderada, pero tal vez tiene resistencia aumentada a la vía aérea superior. Tal vez tiene una broncopatía primaria. Igual se corregiría con un dispositivo de avance mandibular. Y ese negativo prácticamente me haría no hacerle nada al paciente, ¿no? Entonces, hay que tener, incluso se le cerrarían muchas veces las puertas a los pacientes para el tratamiento por home sleep test negativos. Claro. Oye, Alguien levantó la mano ahí, ¿no? pues sí, aquí voy a leer unas preguntas. Bueno, felicitaciones. Te mando saludos Natalia Colorado, Salvador Orozco. Bueno, el correo algomezg@hotmail.com. Doctora, muchas gracias. Excelente. Quería preguntar, ¿los cuestionarios considera usted son válidos para detectar el riesgo en mayúsculas a apnea leve, moderado, severa? Pues en realidad les puedo decir que leve no, ningún cuestionario tiene la capacidad de hacer tamizaje para apnea del sueño leve. Y básicamente el stop y el stop bang y el Berlin están dirigidos para apneas moderadas y severas. Entonces, ninguno de esos, digamos, esos cuestionarios son para pacientes más altamente sugestivos. ¿Ok? Perfecto. Vanessa Chaverri dice, excelente charla, muchas gracias. ¿Qué consejo nos puede brindar como odontólogos para identificar a un paciente con SAOS, ya que no están muy acostumbrados a que les hagamos cuestionarios de ese tipo para poder referirlos? Bueno, yo creo que en general vieras que incluso en mi consulta de medicina del sueño no uso cuestionarios. A los pacientes no les gusta que uno les pase un cuestionario. Con costos llena la historia clínica cuando se las damos al inicio de la consulta. Entonces creo que tenemos que hacernos expertos en el análisis de los pacientes, tanto físicamente cuando lo vemos al paciente su fenotipo, como desde el punto de vista, por ejemplo, ya de preguntas que le hagamos al paciente. Por ejemplo, ustedes cuando tienen al paciente enfrente como odontólogos, ¿qué le ven primero? ¿Que tiene sobrepeso o que es obeso? ¿Que tiene un cuello ancho y corto? ¿Verdad? Que es un paciente que puede venir
con una macroglosia, exacto. O respirador oral. El paciente que viene, que sabes que, ¿verdad? Que incluso tiene una voz muy gutural o muy nasal. Pacientes con retrognatia. Luego nos fijamos en los perfiles, de volada. ¿Cómo? Luego nos Exacto, fijamos en los sí, perfiles. yo también, o sea, para mí, yo veo a un paciente entrar por la puerta y ya le hice todo el análisis. Es Claro. algo en lo que ustedes también tienen que aprender a hacer, ¿verdad? Que ya lo hacen como odontólogos, pero ya pensando también en el trastorno respiratorio asociado al sueño. Cuando ustedes le abren la boca al paciente, ustedes tienen la capacidad de visualizar, por ejemplo, si la impresión dental en la lengua del paciente es visible. Ya ustedes saben que ese tamaño de la lengua es grande para el espacio que tenemos. Pueden ver, por ejemplo, si el paladar es muy flácido, si tiene una úvula o una campanilla de más de 0.5 centímetros de longitud que está en relación con roncadores crónicos. Lenguas muy blancas y muy sucias que pueden estar asociadas al reflujo. Y el reflujo gastroesofágico, obviamente, como el paciente durante el sueño al roncar hace presión negativa. Obviamente, perdón que les haga el ronquido aquí en plena presentación, pero obviamente también lo que ocurre es que se nos abre el esfínter esofágico superior y de inmediato va a haber subida del material que hay en la cámara gástrica y obviamente va a haber reflujo. Entonces los pacientes con apnea severa les van a reportar reflujo. Luego, ¿qué más? Pacientes que ustedes en la consulta le pueden preguntar que si padece de rinitis, que si siempre está congestionado, o por ejemplo, y empiezan ya a preguntarle síntomas ya específicos, ¿verdad? Que si roncan, que si hacen pausas respiratorias asfícticas, o si hay un acompañante a la par, que si el acompañante le ha dicho que si se queda sin respirar por varios segundos, si tiene somnolencia durante el día. Hay una escala que es la de Stanford que no es como la de Effort. La de Effort es una escala de somnolencia específica para apnea del sueño, ¿verdad? No es para cualquier tipo de somnolencia, solo para apnea del sueño. Y a veces es difícil porque mientras le preguntamos a un paciente que si se queda dormido manejando o conduciendo, o que si se queda dormido leyendo, a veces se hace un poco tedioso para el paciente y para nosotros ir contando mentalmente cuántos puntos lleva la escala de Effort, ¿verdad? La escala de Stanford es más sencilla, se basa solo en 7 criterios y es como, usted se siente siempre muy alerta, totalmente alerta durante todo el día. O, por ejemplo, el paciente te puede decir, no, normalmente tengo tendencia a la somnolencia o estar apagado todo el día. Son escalas más fáciles como de aprenderse, ¿verdad? Pero es tan fácil como que el paciente le diga a usted que cada vez que tiene oportunidad de dormir, lo va a hacer. Lo normal es no hacerlo, ¿verdad? Si un paciente te dice que se duerme viendo tele o que se duerme en el sillón después del almuerzo, digamos que normalmente a un paciente que no tiene somnolencia no le ocurriría. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Y cuánto duerme usted, señor? ¿Verdad? ¿A qué hora se acuesta y a qué hora se levanta? Recordemos que la causa más frecuente de somnolencia en los pacientes es el tiempo corto de sueño. La gente está durmiendo muy poco. Entonces, no podemos aducir que toda somnolencia es por algún trastorno del sueño. Sí puede ser por un trastorno del sueño, pero perfectamente por un trastorno en la cantidad de horas que el paciente duerme. Entonces, si ya el paciente te dice que duerme 8 horas por noche y aún así tiene somnolencia, pues hay que preocuparse. Claro. Y lo otro es tomar en cuenta que obviamente si es un adulto mayor nunca te va a dormir 8 horas, va a dormir 6 horas y media. Entonces si te reporta 6 horas y media, pues es parte de los cambios cronobiológicos esperados para la edad y no vamos a preocuparnos. Entonces vean que la medicina del sueño es tan amplia que obviamente un odontólogo tiene la posibilidad de saber si un paciente duerme mucho o poco para la edad, pero obviamente tienen que instruirse, tienen que aprender, ¿verdad? La parte de apnea del sueño tal vez es hacia la que están más dirigidos, pero entonces en la apnea del sueño entra todo, la sintomatología diurna, la nocturna, cuántas veces orina por noche, etcétera, ¿verdad? Cuántas veces se levanta. Y algo muy típico en el apneico es que se despierta y se vuelve a dormir fácilmente. El insomne se despierta y no se vuelve a dormir. El apneico se duerme en segundos de nuevo, ¿verdad? Entonces, es parte de las cosas que digamos que se aprenden y obviamente en esto del sueño muchos hemos tenido que ser muy autodidactas, pioneros en nuestros países, no se sientan mal por eso.
De hecho, todos los que estamos aquí ahorita en la charla debemos tener algo de aventureros, porque medicina del sueño es algo tan nuevo, ¿verdad? Que obviamente incluye que tengamos esa personalidad también. ¿Ves? Además, reforzando un poquito el comentario de aquí de Vanessa, la pregunta, como odontólogos también, sí, no están acostumbrados nuestros pacientes, pero en esta parte del sueño hay que agregar esos formatos y el interrogatorio es clave. Nosotros en odontología, Lili, llegan y sí, rápido ves la historia clínica, comita, 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 listo, no tiene nada, anestesia, limpieza, vámonos, listo. La interacción es más que nada más emocional. Aquí en sueño el Ajá. interrogatorio es clave. Entonces, vamos a tener que reforzar esa parte, Vane, de reeducar, no reeducar, simplemente estás viendo sueño y el sueño es menos odontología y más Exacto. funcionalidad. Más otras cosas también. Sí. Sí, le sigo con las preguntas. Rigoberto Flores te manda una buena charla, felicidades. Michelle Guandoloy Niño de Rivera te dice muchas gracias, muy interesante, es la primera vez que tengo contacto con este tema. ¿Podría recomendarme alguna bibliografía para poder profundizar? Bueno, las guías que precisamente puse ahí, que si quieren se las puedo compartir más tarde con vos. Sí, claro. ¿O dónde la Las puedes guías son muy bajar? claras. O ¿Perdón? que se meta a, Al American Academy of Sleep Medicine y ASM. que nada más y que ponga nada más guías clínicas para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño y le van a salir ahí y están gratuitas. www.aasm.org. M, exactamente. Y bueno, Vanessa Echeverry nos pregunta, ¿qué porcentaje de éxito le dan los CPAP y los DAM? Bueno, les puedo decir que cuando el paciente está bien elegido al 100%, en lo que tenemos que estar más detrás es de la adaptabilidad, de la adherencia de los pacientes, o sea, que usen su dispositivo, obviamente ustedes vigilar todo lo que tiene que ver con dolor, etcétera, de que obviamente pueden afectar la adherencia. Y nosotros en la parte de CPAPs, pues también, ¿verdad? Normalmente yo le pongo a un paciente un CPAP y le damos el entrenamiento y al mes los veo, porque muchos pacientes te das cuenta que no lo están usando porque no supieron poner la humedad o porque se ponen mal la mascarilla y a ustedes les debe pasar lo mismo como odontólogos en la parte de dispositivo de avance también. Bueno, para ir cerrando, ya no hay más preguntas. Para ir cerrando, Lili, bueno, aquí me pregunta doctora Natalia Colorado. Doctora Liliana, me encantó su conferencia. Saludos desde Colombia. Analizando su recomendación en cuanto a polisonografía tipo 1 con relación a la poligrafía o home sleep test. Al realizar poligrafía basal se inicia tratamiento con DAM, pero luego se titula con con PR, creo que es polígrafo. La comparación del índice de apnea no sería al 100% acertada, es decir, sería en este caso mal calculada a la eficiencia de esta terapéutica. ¿Cuál es su opinión y su recomendación al respecto? Titulamos con polisomnógrafo. Muchas gracias. Pues vieras que yo creo que si decidimos ponerle a un paciente un dispositivo de avance, es realmente porque es un paciente que no es muy complejo. Luis, yo no sé si yo estoy en lo correcto en ese sentido, tal vez vos me podés explicar también al respecto. O sea, estoy hablando de un paciente que ronca, que tiene limitación al flujo, que tiene apnea del sueño leve o moderada, pero Sí, no es un sí, paciente con otro montón de complicaciones. sí, Por lo, es más factible que acertemos, que sea exacto, efectivo, y no quiere decir que ningún paciente con apnea severa vaya a tener un resultado del tratamiento. El punto es saber quién, una vez más, es el candidato, ¿no? Y aquí es donde exacto. vamos a apoyar mucho en esos casos claro, con ustedes, con los estudios de sueño, pero también con el otorrino, con los otorrinos que están entrenados sobre todo en DICE, en el DICE, y Así. podemos ser más predecible. Digo, ya es algo un poquito más sofisticado, pero ahora Ujú, sí que si quieres tener cero dudas, trabajas con todo, ¿no? Pero depende ujú. también. Es un ronquido primario. Son muchos factores, ¿no? Que se pueden Interviene. implementar. Pero sí es más predecible en pacientes con ronquido primario, resistencia, apneas leves, Exacto. y va bajando el porcentaje de efectividad cuando ya vas a moderados y severos. Exacto. Y yo, bueno, aquí en Costa Rica, digamos, con los odontólogos con los que trabajamos, se hace con poligrafía respiratoria. ¿Por qué? Porque se hace el análisis comparativo de la inicial y luego ya con el dispositivo de avance puesto y vemos cambios. Trabaja mucho con polígrafo, pero una vez Ujú, más, si tienes las herramientas y los recursos en tu ciudad y en tu exacto, país, hay que emplearlos, hay que emplearlos. exacto. ¿Algún comentario? Digo, primero que nada, los doctores, ahí están el contacto de la doctora Liliana Estrada, médico somnóloga de San José, Costa Rica. Lili, ¿algún comentario extra, algo que quieras invitar a la gente? Nada más invitarlos, sí, al Congreso Latinoamericano de Sociedades de Sueño o al de la FLAS,
que va a ser, bueno, va a ser virtual porque no podemos ir a Chile, pero digamos que la sede va a ser Chile. Se va a dar el 3 y el 4 de septiembre de este año. Las inscripciones ya están abiertas y obviamente hay un módulo de solo odontología también, ¿verdad? Y obviamente parte de lo importante en esto es que esta familia de medicina del sueño tiene que crecer, incluyendo los odontólogos, y además vamos a tener como un proceso de acreditación para los odontólogos, Ah, qué bueno. sí, que están ahorita trabajando en sueño. Ya ese proceso de acreditación, cada país tiene su delegado y se va a encargar de hacérselo saber. Para que puedan participar en este proceso de acreditación. Y está baratísimo, $65 todo el congreso, y es un congreso latinoamericano. Se hace cada 2 años, ¿verdad? Y este año la sede es en Chile. Aproximadamente, ¿cuándo es? ¿Las fechas? 3 y 4 de septiembre. 3 y 4 de septiembre, completamente online. Ajá, y ya están abiertas las inscripciones en lo que se llama congresoflas.cl de Chile, ¿ok? Con doble S. Sí, yo luego te paso el dato también para que puedas compartirlo Sí. con las personas que tengas en tu Bueno, chat. de hecho, este foro es de todos. Y si me permites compartir un poquito la pantalla, si quiero también hacer un par de anuncios. Uno, primero que nada, es el tener la siguiente semana, tenemos el viernes que entra al doctor Armando Cervantes Alanís, soluciones en el tratamiento de la disfunción de articulación temporomandibular. Él es un cirujano maxilofacial, profesor de posgrado de cirugía oral y maxilofacial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor adscrito del Departamento de Cirugía Bucal y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, médico especialista adscrito del Departamento de Cirugía Bucal y Maxilofacial Clínico Hospital Constitución ISTE, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral, miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, especialidad de cirugía maxilofacial y oral, y él es cofundador de FaceX Surgery. Ellos, el tema es brutal, el tema la verdad es de que nosotros, Lili, a veces con una barrera, imagínate, después de tener a todos estos pacientes que ya los cribamos, que ya los interrogamos, que ya los atendimos, que ya le hicimos el estudio de sueño, y resulta que la articulación no está en condiciones para recibir a veces una Así es. avance mandibular. Entonces, por ahí ya tenemos dos problemas, ¿no? Entonces, hay cuestiones a veces musculares donde podemos apoyarnos con el maxilofacial, utilizamos a veces esta opción de toxina botulínica, ya cuando son extracapsulares, cuando son intracapsulares, ya dentro de la articulación, pues ya se vuelve un poquito más complejo y ellos, no tanto ya para ponerle el DAM, pero sí para tratar el problema de articulación. Entonces, eso vamos a ver el siguiente viernes. A la misma hora estás invitada y también estás invitada a, igual me pases tus slides para el siguiente viernes, para promover la parte de la FLAS, para hacer lo mismo. El 11º Encuentro Nacional de Medicina del Dormir, inscripciones abiertas del 19 al 21 de agosto del 2020, sería un poquito antes de su evento. Aquí el costo es de 200 pesos mexicanos, que son como 9, 10 dólares de verdad, Manuel. Así, y no es una barrera, son 3 días de 8 de la mañana a 2, 3 de la tarde, donde se van a tocar temas como neumología, neuropsiquiatría, psicología, medicina dental del sueño, otorrinolaringología y cirugía, innovación en medicina del sueño y pediatría, todo eso por 9, 10 dólares. La verdad es que son 3 días muy padres. O sea, son temas, estos módulos que acabo de mencionar no son temas de 15 minutos, sino son temas completos de media mañana, de media tarde o de media tarde. Y también hay 3 talleres: ventilación no invasiva en sueño, terapia cognitivo-conductual y abordaje simplificado en SAOS. Toda esta información lo vas a encontrar en www.encuentrodel2020.mx. Lili, ¿algo más que agregar? Nada, la medicina del sueño es del paciente, los pacientes no son nuestros como tal, por eso sigo defendiendo los equipos de trabajo a toda costa. Pues tenemos una frase que dice: en medicina del sueño nosotros no competimos, nosotros compartimos. Te mando un abrazo, Lili, un abrazo a todos. Y igualmente, un abrazo de Costa Rica a todos. muchas gracias. Muchas gracias. Costa Rica, pura vida. Chao. Chao.